Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales en Radio Intercontinental de Madrid. La tecnología, como muchas otras actividades de la vida, no es cosa solo de hombres, y por eso nos gusta entrevistar a mujeres que nos cuenten su experiencia y que den prueba de ello. Cuando alguno de nosotros estudiamos ingeniería, como fue mi caso, ya hace unos cuantos años, no era frecuente que tuviéramos muchas chicas en clase. El panorama ha cambiado radicalmente hoy. A pesar de ello, en aquella época ya se forjaron grandes ingenieras que han tenido una excelente carrera profesional y que estudiaron en aquellos años. Hoy entrevistamos a una de ellas, a Inés Gallego Cabezón. Ella estudió Ingeniería Industrial en la prestigiosa Universidad de Bilbao e hizo allí los cursos de doctorado. Hiciste los cursos de doctorado en la Escuela de Madrid, ¿verdad? Donde estudié yo. Tras una primera experiencia laboral en áreas técnicas, como muchos ingenieros de la época, comenzó a trabajar en el área nuclear en empresarios agrupados, especializándose en seguridad nuclear. En 1984 dio el salto a la Empresa Nacional del Uranio, siguiendo su trabajo en seguridad nuclear para las centrales nucleares de Garoña y Cofrentes. 4 años más tarde, da un nuevo salto, en este caso a Iberdrola Ingeniería y Construcción, donde sigue su especialización en proyectos en España y extranjero en el área de seguridad nuclear y donde es finalmente nombrada directora de calidad y medio ambiente de la compañía en el año 2007, cargo que desempeña hasta 2016. A partir de entonces ingresa en la ONG Energía Sin Frontera y actualmente ostenta el cargo de vicepresidenta de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. Ha recibido la mención honorífica de la Sociedad Nuclear Española y es miembro fundador de una asociación que se denomina Women in Nuclear, ¿no? Sí. Muy bien, Inés, muchas gracias por venir a este programa. Muchas gracias porque además es un honor tener gente como tú que nos pueda contar su experiencia, una experiencia como tú muy dilatada en que has trabajado desde que acabaste Ingeniería Industrial, como tú nos decías, o me decías tú en privado, ¿no? Cuando todavía había pocas chicas en la escuela y se contaban con los dedos de la mano, ¿no? ¿Cuántas erais vosotras en Bilbao? Yo entré yo sola en mi promoción. ¿Y salisteis? Y estamos hablando de promociones de 1000 que entraban porque Bilbao... Es que allí era la escuela de ingenieros, no era de ingenieros industriales, es que era la única que había. Entonces la gente estudiaba ingeniería y eso era ingeniero industrial. Y yo entré yo sola, sí. O sea, de hecho, cuando fui al rectorado a pedir que tenían que darte un certificado y tal, y entré yo por la puerta y me dijeron, ¿qué vas a estudiar, guapa? Y dije, pues ingeniero. Y entonces se dio la vuelta todo el rectorado y me dijeron, ¿tú eres Inés Gallego? Y dije yo, ¿qué pasa aquí? Ya lo sabían. Y me dijeron, es que eres la única. Y entonces yo ahí me enteré, antes de entrar en la escuela, que era la única de la promoción. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, a mí me sorprendió que no hubiera más, nunca he entendido muy bien por qué. Solo estudié yo en esa promoción. En toda la escuela estábamos 7, ¿eh? No había más. Pero yo creo que son pues, cosas que pasan. No sé si decirte modas, no sé si decir falta de... o exceso de estereotipos. A alguien se le ocurrió decir que es que las mujeres no deberíamos estudiar eso. No lo sé muy bien, pero a mí nadie me explicó. ¿A ti cómo te llegó la vocación, Inés? Pues yo desde pequeña, y estoy hablando de pequeña, muy pequeña, o sea, de 5 años, dije que yo quería ser ingeniero nuclear. Jamás he sabido por qué. ¿Pero sabías que había nucleares y que, pues no sé, que era la energía pero nuclear? si yo era un moco, o sea, no sé de dónde me vino a mí la idea esta del nuclear, pero vamos, yo lo del nuclear me parecía fascinante de toda la vida. Entonces yo sí recuerdo haberle preguntado a mi padre, porque mi padre decía, bueno, hija, pues entonces puedes estudiar física nuclear o química nuclear. Y mi padre era ingeniero. Y murió cuando yo tenía 7 años, o sea, que es que, por esto digo que yo era muy pequeña. Y entonces, ¿y por qué no puedo ser ingeniero?
Dice, bueno, también, ¿quién sabe más? Y entonces él, como buen ingeniero, me dijo, los ingenieros. Dijo, pues entonces ingeniero. ¿Cómo fueron esos Y años? nunca tuve la menor duda, o sea, jamás se me ocurrió otra cosa. O sea, vocación desde pequeña. Vocación no sé si es. Luego mi madre me llevó, cuando terminé el preu, claro, como le pusieron en la cabeza como un bombo, de que cómo iba a estudiar ingeniería, que aquello era dificilísimo, que no sé qué, que las mujeres no estudiaban esas cosas y tal. Dijo, pues no sé, es lo que ha dicho toda la vida que quería estudiar. Entonces me llevó a un gabinete de que psicólogos y psiquiatras y tal, para ver si realmente tenía vocación. Y salió que no. Que no. Pero también me dio igual, quiero decir, me dijeron que vocación ninguna. Porque me preguntaban, ¿qué prefieres ser, ingeniero aeronáutico o pianista? Pues yo decía pianista, porque a mí ingeniero aeronáutico no me gusta. ¿Qué prefieres ser, ingeniero de minas o, no sé, cualquier otra cosa? Pues otra cosa. O sea, yo quería ser ingeniero nuclear. ¿Se te daban bien las matemáticas o qué? Sí, eso sí. Las matemáticas siempre se me han dado muy bien y siempre me han encantado. O sea, la física, lo importante. las matemáticas, todo eso me encantaba. También el latín. Pero vamos, nunca se me ocurrió pensar dedicarme al latín, con gran horror de mi profesor de latín, que estaba enfadadísimo de que yo no fuera por letras, que eran como más de chicas y tal. No, las matemáticas siempre me han encantado. Además, las matemáticas prácticas, o sea, los problemas de matemáticas, los problemas de físicas. A mí me ponen un problema delante, que luego me ha pasado con mis hijos en el colegio, no, me pones un problema delante y es que me vuelvo loca. O sea, esto hay que resolverlo, le doy 1000 vueltas, pero disfruto mucho y siempre he disfrutado mucho con las matemáticas. Eso yo creo que es fundamental, desde luego, para hacer una carrera técnica. Una carrera técnica, sí. Eso es fundamental. Oye, ¿y al final cumplió tus expectativas la escuela o no? ¿Y el tipo de enseñanza que recibiste? O... Esa es una cosa también que me la han preguntado bastantes veces. Nunca me lo planteé. O sea, nunca me planteé si me gustaba la carrera, si estaba contenta con haber elegido. No, yo quería ser ingeniero nuclear y para ser ingeniero nuclear hay que estudiar ingeniería industrial. Bueno, luego me enteré que es que no había esto de ingeniero nuclear, que eran técnicas energéticas. Bueno, pues estudio eso. Nunca me he planteado. Si me vas a preguntar, que no me oigan los de la escuela, ¿qué tal los profesores? ¿Qué tal la escuela? No sé si llegan al aprobado. No, O sea, yo tengo la misma opinión de la de Madrid, te lo puedo decir. Estoy de acuerdo contigo. Aquello fue una cosa... O sea, yo creo que los que se dedican a la docencia y a las escuelas técnicas deberían hacérselo mirar. ¿Qué es lo que están haciendo con las carreras? Porque, claro, están consiguiendo que nadie estudie esto. Yo lo he comentado aquí con algunos profesores que he traído de la Politécnica y de mi escuela, y creo que falta contacto con la realidad. Yo creo que muchas veces había profesores que sí, que además estaban más ligados a la empresa, ¿no? Y que hacían la docencia más interesante, pero había muchas asignaturas que eran muy, muy duras. Que el que teníamos vocación de ingeniero, yo por lo menos iba con ganas de ver cosas que me motivaran. Pues hombre, no digo que todo tiene que ser muy motivante, hay que aprender a hacer ecuaciones diferenciales y resolverlas y tal. A mí eso pero sí verle, motivador. ya, porque te gustaba la matemática, pero a mí la matemática no es que me volviera loco tampoco. Entonces yo lo que buscaba, lo que me gustaba a mí, los cacharritos, la electrónica, me metí por la electrónica allí, ¿no? Y entonces, pues esto hasta que llegué a quinto y conseguí un buen profesor de electrónica que he traído aquí a este programa, que fue Javier Uceda, pues la verdad es que todo el resto de los profesores eran demasiado teóricos todos, ¿no? No le veía la aplicación luego a lo que yo había buscado, pero bueno, lo y que además tú dices... sin ningún interés en que disfrute el alumno. O sea, Efectivamente. es como hay que castigar al alumno, esta es una carrera muy dura, ya hay que ponérsela muy dura y tal. Y siempre un poco con la obsesión esa de que esto es muy duro, esos porcentajes de que solamente puedo aprobar el 16% o el 20% o el 30%. Estas cosas que para mí ahora, cada vez que lo pienso, digo, pero si es que no tenían sentido antes... Y no tienen sentido ahora. Y seguimos un poco con la misma idea de que esto tiene que ser dificilísimo y tiene que ser una barrera de obstáculos para los chavales. Yo no sé tú, Inés, pero yo siempre he pensado que el mayor fracaso precisamente para un profesor, para un docente, es que la gente le suspenda. Pero si a mí me han suspendido con esa realmente... Pero si a mí me han suspendido, dicho por el profesor, no es que me lo haya inventado yo, con el examen bien, dice, no, si tienes el examen bien hecho, pero como solamente puedo aprobar a un 16%, ¿pero qué es eso de que solo puede usted aprobar al 16%? No, bueno, es una norma que he establecido yo, que solo apruebe el 16% en cada convocatoria. Pero no es que estuviera mal el examen, es que a alguien se le ocurren estas ideas peregrinas de que hay que hacer cribas constantes para que el que termine la carrera sea una especie de superhéroe.
no tiene ningún sentido para mí. Y yo hice la carrera en 5 años, ¿eh? Bueno, me quedó luego una asignatura de un tontolaba que encima dijo, yo voy a suspender a la señorita la suspendo yo, a la señorita, y gracias a ese, pues, en vez de terminar en junio, me suspendió en junio y me suspendió en septiembre, y aprobé al final en enero, pero que hice la carrera en 5 años, quiero decir, a mí no me ha creado ningún trauma el haber estudiado, pero es que ves la gente que se va quedando por el camino, gente frustrada, gente que no ha hecho otra cosa en la vida que estudiar como yo tenía locos. Compañeros además que les gustaba, como a mí, como te digo, ¿no? la ingeniería, y no pudieron pasar el trago de esas asignaturas que eran infumables, y se quedaron y habrían sido seguramente buenos gestores, buenos técnicos, porque les gustaba la ingeniería, pero no pudieron acabar. Tienes la razón. Y por completar esta parte, ¿no? de la enseñanza, ¿cómo ves tú el papel de las chicas hoy en día? Como alumnas. Como alumnas. En la escuela, pues que sigue habiendo poquísimas. Sigue habiendo pocas, ¿no? 20% siempre estamos ahí. Un poquito arriba, un poquito abajo, 20% es poquísimo. ¿No es atractiva la ingeniería para las mujeres o lo encuentran muy difícil? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es el problema? No sé si voy a decir una barbaridad. Pero no es tanto que la carrera no sea atractiva para las mujeres, sino que las mujeres creen que las mujeres ingenieros no son atractivas. Y entonces eso echa mucho para atrás. Bueno, o sea, no se liga guapas, ¿no? siendo ingeniera. hay como carreras, o sea, dentro de los estereotipos que tenemos, ser enfermera se liga mucho, ser ingeniera, pues no. No, y entonces es una tontería, pero hay gente que eso le echa para atrás. El que luego socialmente no esté bien, como hay como los grupos, las pandas, o sea, ahora encima con redes sociales y tal, todo eso está como muy vigilado, a ver si no me van a aceptar, los amigos, los no sé qué. Yo veo que la gente se retrae. Ahora, por ejemplo, que se han inventado, que ha salido la carrera Ingeniería Biomédica, entonces eso resulta muy femenino, ¿no? Y entonces de repente todas estudian Ingeniería Biomédica. Sí, hay muchas. Un 80% creo que de mujeres. Sí, tengo un amigo que es que ha hecho la especialidad esa, pero no me ha dicho que hubiera tantas chicas. Pues a lo mejor el año que empezó no, pero vamos, yo ya conozco no sé cuántas y ya me han dicho que sí, que bueno, que va progresando. Y eso lo que te dice es que sí que están dispuestas a estudiar una ingeniería, pero tiene que ser una cosa que resulte, pues eso, como entre comillas, femenino. Y seguimos, no salimos un poco de ahí, de ese mundo masculino-femenino. Bueno, son atavíos sociales, ¿no?, que tienen que ir pasando, seguramente. Bueno, no sé si vamos progresando mucho o vamos para atrás, pero es lo que hay. Y hablando de seguridad nuclear, digo, para cambiar un poco de tercio. ¿Sabes? Como mi pasión. Yo también he trabajado en nucleares, como te he contado muchas veces, ¿no? Estuve haciendo el proyecto de Vandellós en INITEC y luego trabajé también con ASCO. ¿Qué opinas tú de las nucleares, de su futuro sobre todo? ¿Podemos convencer a la opinión pública de que son una fuente tan renovable como otras, que no emite huella de carbono y que son seguras, o va a haber un final? ¿O una transición hacia la fusión? Lo que tú y yo estemos convencidos, y otra cosa es lo que seamos capaces de convencer a los demás. Hombre, hoy ha salido, ¿no?, que se ha puesto en marcha una central nuclear en China, que dicen que es, bueno, la primera de la generación 4, mucho más segura, mucho más tal. Yo creo que a corto plazo es difícil que convenzamos. Depende de los países. En España hay una oposición muy radicalizada y muy difícil de convencer. Lo que es la oposición. Luego hay mucha gente que dice que no sin mayor conocimiento, o sea que es una cosa un poco visceral, pero que tampoco quieren saberlo. O sea que no, yo estoy en contra, pero hombre, déjame que te lo explique, la seguridad, no pasa nada, tenemos todo controlado, hay miles de medidas y tal. No, que es que yo no quiero. Yo llevo toda la vida, o sea, Women in Nuclear se creó para eso, precisamente, para comunicar gente que trabaja en la industria nuclear, porque los nórdicos dijeron que parece que tenía mayor aceptación si lo contaban las mujeres. Y además, mujeres que trabajaran en el mundo nuclear y mujeres que tuvieran una familia normal, que tuvieran hijos, que tal, ¿no? Y entonces se hizo mucha campaña de que en vez de salir el señor con el traje color antracita muy serio y tal, explicando lo que era una central nuclear, que saliera una rubia con coleta, con los niños por ahí diciendo mamá y tal. Me acuerdo de un anuncio precioso que había,
que era, pues el niño le acostaba y no sé qué, y le iba a apagar la lamparita de la noche, le daba un beso y tal, y le decía, no mamá, no me apagues la luz. Y entonces decían, gracias a que tenemos centrales nucleares, te puedo dejar la luz encendida. Y, o sea, cosas así como más cercanas, ¿no? O sea, se han hecho muchísimos esfuerzos. Ha habido una mayor aceptación en tiempos. Yo, claro, como tengo muchos años, pues he vivido todo. O sea, que es que yo empecé en la industria nuclear antes del primer accidente, o sea, antes del de Three Mile Island. Estaba yo ya en la Junta de Energía Nuclear. Luego he vivido Chernóbil, he vivido Fukushima. Los he vivido todos muy de cerca, de que me venía la información en directo. Antes de los accidentes, cuando parece que ya estamos convenciendo a la gente de que son seguras, de que no pasa nada y que además pues son baratas, que además estabilizan el sistema, la red eléctrica, que tienen cantidades de cosas buenas, surge un accidente. Y eso para nosotros es desolador. O sea, después de un accidente baja toda la aceptación. La gente no quiere ni saber, no quiere saber nada. Es una cosa, además, muy intensiva y bastante excepcional. Porque, por ejemplo, cada vez que se cae un avión, no empieza todo el mundo a decir deberíamos quitar todos los aviones porque esto es peligrosísimo, no sé qué. Se hace como las nucleares, un estudio y se analizan las causas. Claro. O una presa, que haya un accidente, o en cualquier química, que también ha habido accidentes muy gordos, con muchos muertos, bastante más que en las nucleares. Y a nadie se le ocurre decir, vamos a prescindir de esto. Pero con las nucleares no. Con las nucleares, cada vez que hay un accidente es cerrarlas todas. Se asocian a las bombas atómicas que desgraciadamente se han fabricado y que algunas se han tirado, ¿no? Como caso en Japón. Y la gente piensa que son bombas nucleares. Sí. Yo creo que yo sí he conocido gente que pensaba que eran bombas nucleares. Que explotan. Que un reactor explota, sí. Pues eso sí que lo hemos explicado veces, que no tiene nada que ver. Bueno. Es lo que decíamos antes también en otra entrevista que hicimos hace unos días, ¿no? Sobre el vehículo eléctrico también, ¿no? El tema de la comunicación es importantísimo, hay que repetirlo y repetirlo continuamente, ¿no? Sí. Eso, vamos, sin bajar la guardia, estar constantemente. Lo que pasa es que sí es verdad que hay que tener una estrategia, porque a veces se dan mensajes un poco excesivamente agresivos. O sea, ¿para qué te voy a explicar esto de las centrales nucleares si no me vas a entender nada? Hombre, esos no son mensajes adecuados. O sea, tendremos que hacerlo, depende del nivel, depende de la gente. Luego, a mí, ¿qué me pasa? Que estoy con los jóvenes nucleares, también colaboro bastante. Hemos grabado bastantes cosas en TikTok explicando pequeñas cosas, o sea, cosas cortas sobre energía nuclear. Yo llevo toda la vida haciendo mucho esfuerzo de comunicación, pero no creo que y seguiré haciéndolo, pero el resultado no es muy bueno. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? No mejoramos, no conseguimos mejorar. ¿Tú ves posible hacer una transición ecológica, una transición energética sin nucleares? A nivel mundial. Con la cantidad de demanda de energía que vamos a tener, sobre todo con la movilidad eléctrica, yo es que lo veo difícil. Imposible. O sea, no se puede. No se puede. Esa es otra engañifa. O sea, es que hay unos países que se están aprovechando de otros. O sea, nosotros a lo mejor podríamos en España, si compramos electricidad a Francia, y Francia está llena de centrales nucleares. Hay otros países que es un poco trampa. Claro. O sea, si todos los países dejaran la energía nuclear, no se... Bueno, podríamos quemar carbón o podríamos quemar gas. Pero desde luego, tener fuentes sin emisiones de CO2, sin nucleares, ahora mismo lo veo imposible. O sea, renovables, y eso yo creo que están todos los países y todo el mundo de acuerdo, todo lo que se pueda. O sea, absolutamente a favor de energías renovables. Entendido por renovables, eólica, solar, tanto fotovoltaica como termosolar. Absolutamente de acuerdo, pero es que tiene un límite. O sea, no podemos hacer el 100% con eso. Y fíjate el impacto, además, una nuclear produce un montón de megavatios y es una localización pequeña, relativamente pequeña, y eso equivalente en impacto ambiental en molinos y en aerogeneradores.
Y en placas solares es tremendo a nivel de paisaje, que ahora Bueno, también se está empezando a pensar del impacto ambiental que tiene todas estas cosas, ¿no? efectivamente, y el impacto visual. Porque antes, o sea, cuando empezaron los molinillos que decían, pues era como una cosa, porque eran más pequeñitos y tal, y eran como de 1 megavatio. 1000 megavatios es una central nuclear, contra 1 megavatio, que era cuando empezaron todos lo eólico. Ahora ya van por 10. O sea, es que hemos multiplicado por 10 la potencia. Monstruos. Pero eso también es otro tamaño, y eso también, ahora empezamos con el offshore, o sea, con el eólico marino, entonces ya empiezas a ver en costas unos armatostes, que claro, visualmente, pero eso es como siempre. Yo creo que a los parques eólicos ya nos hemos acostumbrado, o sea, ya vas por la carretera, la gente va por la carretera y dice, ay, mira, un parque eólico, qué bonito. Antes era como, qué horror, no se pueden poner al lado de las carreteras, no se pueden poner no sé qué, ¿no? Bueno, o sea, lo importante es que necesitamos mucha electricidad, mucha. Hay que generar mucha electricidad, vamos a un mundo electrificado, eso yo creo que tampoco hay duda. Entonces, hay que hacer una combinación entre centrales que generen mucha potencia, tipo, estamos hablando de nucleares, estamos hablando de ciclos combinados, estamos hablando de donde haya mucha agua, que en España no hay, de hidráulicas, y eso combinado con una generación más distribuida, más localizada, pues más que estamos hablando de los tejados, estamos hablando de huertos solares, estamos hablando... Pero hay que combinar las dos cosas, porque si no es muy difícil. Es muy difícil gestionar una red. O sea, primero tenemos que generar y luego tenemos que distribuir. Y queremos una red que sea segura, que tú cada vez que le das al interruptor de la luz, se te encienda la luz. O sea, no queremos cortes, no queremos tal. Y además queremos que sea muy barato. ¿Cómo ves tú el papel de los gestores y los que tienen que comunicar todas estas cosas? ¿Crees que está claro? ¿La gente lo entiende? De cara a esta transición tan deseada y en movilizar a la gente para que sea muchísimo más, más concienciada de lo que hay que hacer. Yo el problema que veo de los gestores es que una cosa que es importante es que hables el idioma que te entiendan, o sea, que la gente te entienda. Pero tampoco puedes decir lo que te quieran escuchar, que es un poco lo que pasa con los políticos, y cuando digo políticos de transición energética, no en general, ¿no? Entonces, claro, es mucho más agradable decir que vamos a hacer una España 100% renovable, que además la electricidad va a estar prácticamente a la mitad del precio que está ahora y que no va a haber ningún problema de distribución ni de nada. Eso todo el mundo te lo compra. Pero yo creo que la honestidad de un político tiene que pasar por decir, señores, que no se puede. O sea, vamos a hacer todo lo que podamos por ir por este camino, pero ahora mismo... No podemos prescindir de las nucleares, salvo que quememos gas. No podemos, y entonces estamos quemando gas, pero no se lo decimos a la gente, porque como la otra opción sería a lo mejor nucleares, y hemos dicho que vamos a cerrar las nucleares, y eso nos ha dado muchos votos, pues no puedo decir ahora lo contrario. Eso me parece mal, me parece deshonesto. O sea, que en un momento, que en un futuro... más a largo plazo podamos prescindir de las centrales nucleares, oye, pues puede ser, pero di la verdad, di que ahora mismo no. Entonces, no te empeñes en otra cosa, porque no es verdad, y además lo saben, que no es verdad. Pero pueden más otro tipo de cosas. Bueno, pues sí, mira lo que pasa en Alemania, las han cerrado, y lo están sufriendo. Pero no les importa. Sin un plan. Yo creo que ahí no han sido deshonestos, ¿eh? Lo dijeron. Vamos a cerrar las centrales nucleares. Va a subir la electricidad una barbaridad. ¿Os importa? Y dijo la gente, no, prefiero pagar más, pero no quiero centrales nucleares. Up to you. Pues vamos a pagar más. ¿Qué han hecho? Gas, han quemado carbón como si no hubiera un mañana y tal. Sí es verdad que han ido por una senda muy de renovables y ahora mismo... no están pagando más que el resto de otros países europeos, sin nucleares. O sea, lo han hecho, yo no voy a decir bien, porque claro, para mí, que soy pronuclear, pues eso no está bien, pero por lo menos ha habido honestidad en decir, las vamos a cerrar y lo vais a pagar, y lo vamos a pagar caro. Pero, si esto es lo que queréis, a mí eso sí que me parece que es opinión pública. Pero eso podríamos hacerlo con las de carbón o con las de gas o con las hidráulicas. Claro. Oigan, mire, este es el panorama. Lo que ustedes quieran, pero sin engañar. Eso me parece importante.
¿Eres partidaria de extender la vida de las centrales o sería mejor hacer nuevas, con nuevas tecnologías más seguras? Yo creo que ahora mismo es entre lo que se tarda en hacer una nueva. O sea, ¿qué dices tú? Tecnología nueva. Pero dentro de 10 años eso ya se te ha podido... O sea, esto no se puede hacer con prisas. Una central nuclear nueva hay que hacerla pensando. Entonces, ahora mismo ya empiezan a hacerse cosas nuevas, como son pues, los modulares, las centrales nucleares pequeñas. Entonces, todo lo que hemos dicho de los 1000 megavatios, de hacer centrales muy grandes y tal, pues ahora parece que la tendencia a nivel mundial es hacerlas más simples, más compactas y más rápidas, más baratas. Con un mantenimiento menor, que no exija tampoco tantos permisos, que digas, bueno, pues mira, te pongo una central que dure 20 años y a los 20 años, poco menos que la tiramos y ponemos otra, ¿no? Es otra concepción. Yo ahí estoy bastante de acuerdo, porque creo que todo lo que sea meter ruido en centrales nucleares es malo. O sea, todo lo que sea que el Consejo de Seguridad Nuclear tenga que dar miles de permisos, que la opinión pública esté en contra y tal, es muy complicado. ¿Pero tú crees que extenderlas de ahora? Sin duda. Vamos, eso es que no tengo la menor duda. ¿Tú crees que estas tendencias que ha habido de hacer microcentrales nucleares o generación distribuida nuclear al final necesita permisos también? Ya, pero haces como un prototipo, es mucho más fácil, porque lo que haces una especie de cosa más pequeña, con un compromiso por parte de todos los organismos de seguridad nuclear, de todos, de que eso no dependa de cada país, de cada nación, de cada opinión, de cada no sé qué, sino decir, mira, voy a licenciar este prototipo. Y una vez que lo tenga licenciado, voy a hacer exactamente lo mismo como si lo hiciera en serie. Y lo voy a ir poniendo en distintos sitios del mundo, de manera que no os preocupéis porque esto va a pasar los requisitos más rigurosos, que en estos momentos son los de Estados Unidos, bueno, luego está Finlandia, Francia, no sé qué, no sé cuántos, pero vamos, que son todos más o menos parecidos, o nos ponemos todos de acuerdo, fijamos unos requisitos, que lo cumpla este prototipo y luego ya todas iguales. Porque si no, es que es carísimo. Sí, pero yo creo que esto es un tema también que es muy importante, y a mí me ha pasado. La normativa, por ejemplo, inglesa, que yo pensaba que utilizaba la NRC, la americana, para... No, los ingleses son muy fríos. Sí, te cuesta mucho licenciarlos, pues nosotros teníamos un sistema para gestión para parada segura de las barras de control y había que licenciarlo. De hecho, lo estaba licenciando la empresa mía en aquel momento en Inglaterra. Sí, y ya estaba licenciado, por ejemplo, en Francia. En Francia se estaba utilizando. Lo cual quiere decir que esto que dices tú de hacer un prototipado con un licenciamiento universal, por llamarlo de alguna forma, pues pasará luego por las culturas de cada uno de los países y sus formas de hacer las cosas, ¿no? Ya, por eso te digo que tiene que haber un compromiso previo para que esto sea, además, barato. Porque es que o sea, lo que encarece, la construcción de una central nuclear, lo que le encarece es el tema financiero. No es la propia central que sea muy cara, sino que es que se tarda tanto en construir que desde la inversión inicial que haces hasta que puedes poner en funcionamiento aquello y tener un retorno de tu inversión, pasan 10 años. 10 años. Es que 10 años es una barbaridad. Pero es lo que tenemos. Yo creo que estas cosas con el tiempo se irán... Yo creo que al final sí tendremos energía nuclear, pero en un futuro más a medio largo plazo. Crecerá la energía nuclear. Puede ser que tengamos la suerte de que veamos los reactores de fusión y podamos dar el paso directamente a los reactores de fusión. Claro, los reactores de fusión en estos 2 últimos años ha habido un salto más cualitativo, pero porque llevábamos toda la vida, o sea, yo cuando hice los cursos de doctorado, y estamos hablando del año 1978, ya decía, no, dentro de 20 años podremos tener fusión. 20 años después. Dentro de 20 años, luego parece que se ha rebajado y hay gente que dice, dentro de 10 años. Bueno, eso ya para hacer unas risas. Todavía no hay nadie que firme que dentro de 20 años tengamos... Pero ya se empieza a ver un poco la luz. ¿Por qué? Porque hay como 2 problemas importantes con la fusión. Primero, conseguir la fusión, conseguir que se fusionen los átomos, que es muy complicado. Y que no consuma más energía de la que genera. Eso es. Y que luego además sea
viable económicamente. Pero es que ni siquiera habíamos conseguido mantener la fusión durante más que el nanosegundo que dice la Tamara Falcó, ¿no? O sea, y eso ya se ha conseguido. O sea, ya cada vez se está consiguiendo, desde el año pasado, mantener reacciones de fusión durante más tiempo. Que todo el mundo decía que era posible, pero que no se había conseguido. Porque el plasma se te iba, vamos, ni por confinamiento magnético, que es por imanes. O sea, el plasma, lo importante del plasma es que tiene que estar tan caliente para que se fusione, que en cuanto toca cualquier cosa se enfría y ya está. O sea, como seguro, es segurísimo, pero claro, no hay manera de conseguir. Estamos hablando de cientos de millones de grados centígrados. O sea, que no estamos hablando de un poco de calentito esto, no, estamos hablando de unas temperaturas que no se dan más que en el centro, en el Sol, en el centro de la Tierra, no sé qué. Entonces, eso es muy complicado. Y eso parece que ya. Entonces, eso nos abre una nueva visión de que no está tan lejos. O sea, ya estamos consiguiendo fusión. Ahora tenemos que conseguir materiales que aguanten ese calor y cómo confinar aquello para que no toque con nada y no se nos enfríe. No se enfríe. Y luego controlarlo. Bueno, controlarlo no es tan difícil. No es tan Mira, difícil. Controlarlo no. Eso dicen los expertos. Yo tampoco soy una súper experta, pero vamos, dicen los expertos que con imanes, cada vez hay más imanes, cada vez se ponen más bobinas, se controla bastante bien, ¿no? Porque como al final es un plasma y tiene carga eléctrica, pues entonces lo vas llevando de un sitio a otro, lo haces rotar por un toro, entonces, vamos, que eso es lo que es un tokamak, lo tienes confinado, o sea, que no toque las paredes y además que esté circulando todo el rato. Y bueno, eso parece que no es tan complicado. Pero los materiales es el segundo problema después de conseguir la fusión. El primer problema ya lo tenemos casi resuelto. Muy bien, Inés, pues si quieres hacemos una pequeña pausa y seguimos después, ¿vale? Perfecto. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Inés, seguimos. Vista tu experiencia y sin extendernos mucho, me gustaría hablar contigo de ese cambio, ¿no?, que se produce en tu vida laboral, ¿no?, que pasas más de la técnica a la gestión, ¿no?, y además que me contabas que hay anécdotas curiosas, ¿no?, que todo fue en una función de teatro, creo recordar, y que terminaste dando clases a la dirección general, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se produce ese cambio y sobre todo qué retos tienes, ¿no?, que pasa por muchos ingenieros, ¿no?, el cambio lógico de técnica a gestión. Bueno, no suele ser de la noche a la mañana. Yo creo que empiezas siendo técnico, luego ya tienes un grupito y ya empiezas a hacer algo de gestión. A mí me llamaban jefa de toda la vida y no era jefa de nada, ¿no? Pero eso también son características personales, yo creo. Pero vamos, sí, no es que empezara con una obra de teatro, pero yo he hecho teatro de toda la vida. Y cuando vino el nuevo director general, uno nuevo, porque la verdad es que tuvimos una temporada que por allí pasaron en Iberdrola Ingeniería y Construcción, pues entonces lo primero un discurso. Entonces hay gente que tiene mucha gracia para dar discursos al personal y hay gente que no tiene ninguna gracia. Eso ha pasado toda la vida. Y hay gente que es consciente y que se prepara porque sabe o alguien le ha dicho que eso se puede mejorar. Y hay gente que no lo necesita porque lo tiene como de nacimiento. Entonces, teníamos uno que era un gran comunicador y viene detrás justo otro muy mal comunicador. Que no le hacía sombra, precisamente. Y entonces, como eran conscientes los dos, le dice, el buen comunicador dice, pues yo me tengo que ir, tienes que dar el discurso tú. Y entonces, es verdad que fue un marrón, porque el hombre, de repente, de un día para otro, se encontró con que él tenía que dar el discurso, con que no lo había preparado, o sea, poco menos que le dijeron, pues habla de lo que quieras, y lo hizo fatal. Entonces, como todo el mundo sabía que yo me estaba dedicando al teatro y en aquellos momentos pues dirigía también alguna obra en un grupo de teatro, amateur, por supuesto, y tal, me dijo, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Y después, me ha parecido fatal. ¿Qué me va a parecer? Fatal. Se lo voy a decir. Y entonces todo el mundo, pero quieta, ¿dónde vas? No sé qué, se acaba de llegar, pero ¿qué le vas a decir? Entonces me presenté, hola, buenas, soy Inés Gallego, de Generación Nuclear, qué lástima de discurso.
¿Se lo dijiste así? Se lo dije así. Le dije, qué lástima de discurso. No se te ha entendido prácticamente nada. Digo, y es una pena, porque esto se arregla fácilmente. Yo te doy clases de declamación los martes por la tarde y esto lo arreglamos en un plis-plas. Claro, el hombre pues me miró con cara de decir, está demente, ¿de dónde ha salido? No se le olvidó mi nombre, claro, pero vamos, pensaría cualquier cosa. Y ahí se quedó la cosa. Entonces luego hubo un cóctel de Navidad donde volvió a soltar un discurso. Estaba yo con el director de Recursos Humanos hablando y tal, y entonces cuando terminó el discurso vino hacia nosotros y me dijo, ¡hombre! ¿Y qué te ha parecido esta vez? Y digo, ¿qué quieres que te diga, la versión corta o la versión larga? Y me dice, pues tampoco tengo muchas cosas que hacer, dime la versión larga. Entonces le dije, mira, te ha pasado esto. Estabas nervioso, no se te entendía, te has puesto más nervioso, te has puesto no sé qué, has perdido el control. Entonces me dice, es que lo has clavado. Y le dije, es que yo me dedico a esto. O sea, yo me dedico a observar a la gente y corregir todo lo que hacen mal. Digo, llámame para la próxima, porque... Y así me empezó a conocer. Así me empezó a conocer el director. Luego, por otro lado, el director de Recursos Humanos, yo he estado muchos años en comités de empresa. Yo soy una forofa, debo ser la única del mundo, pero a mí me encantan los comités. Eres una persona de lo más activa. Eso desde pequeña, eso sí que se nace. Lo del rabo de lagartija desde pequeña. Entonces, a mí siempre me ha parecido que era muy importante que hubiera un comité de empresa en las empresas y además un comité de empresa formado por técnicos. O sea, esto de que los técnicos están por un lado, los obreros por otro y tal, siempre me ha parecido una tontería. O sea, el comité de empresa debería ser la voz de los trabajadores ante la dirección. Y creo que es una labor importantísima. Yo, con esa idea, siempre me he metido en los comités de empresa. Y me he metido con bastante éxito, iba a decir éxito de público, ¿no? Como el teatro. O sea, que cuando ha habido votaciones, pues a mí me votaban todos. O sea, yo siempre salía. Y esto es fuera de sindicatos, fuera de no sé qué. O sea, es un poco por honestidad personal. ¿No te tentó ¿no? nunca meterte en la política con esas capacidades? Pues no. Y luego me he arrepentido, ¿eh? Porque digo, mira, me podía haber metido en política, que a lo mejor me hubiera ido mejor. Pero no, en aquel momento a mí también mi independencia me parecía que era importante. Bueno, entonces, el director de Recursos Humanos me conocía porque sabía que yo había estado muchas veces en comités de empresa y sabía que podía contar conmigo cada vez que había un follón. Y había habido un follón justo antes de que se quedara vacante la dirección de calidad, que era una cosa de que, bueno, ya habían hecho hasta una asamblea, habían aprobado un convenio colectivo y luego, bueno, pasaron una serie de circunstancias de uno que dijo que yo no firmo, un director, el otro que dijo que no sé qué, los sindicatos dijeron, pues esto no lo aguanto y tal, entonces estaba colapsado y no veía la salida. Entonces me llamó el director de Recursos Humanos y me dijo, mira, es que no sé qué hacer. Entonces le dije, bueno, pues déjalo en mis manos. Entonces yo fui a hablar con el director, fui a hablar con los sindicatos, fui a hablar con no sé qué y arreglamos y se firmó el convenio. Entonces, claro, el director de Recursos Humanos decía, yo quiero gente como esta, claro. Yo quiero gente como esta. Y por otro lado, entonces cuando surgió la posibilidad de la dirección de calidad y alguien dijo, oye, podría, y una mujer, a ver si por fin... Y entonces, claro, salió mi nombre un poco espontáneamente, porque dentro de mujeres que había allí, bueno, yo era una currita, ¿eh? O sea, que había también gente en puestos, mujeres en puestos intermedios. Uh-huh. Pero no sé por qué, sí, yo tuve ahí más... ¿Estuviste en el momento adecuado? En el momento adecuado, sí, yo creo que sí. Porque querían a alguien que resolviera problemas. Entonces dijeron, es que necesitamos a alguien... Claro, todas estas cosas de calidad que yo siempre digo que son los intangibles de la empresa, ¿no? Que tampoco los hombres se pelean mucho por tener esa dirección. Calidad, medio ambiente, comunicación, todas estas cosas ahora se van valorando más, pero antes se valoraban bastante poco. Con lo cual tampoco te tenías que pelear con muchos porque, bueno, eran cosas que, bueno, pues esto, que lo lleve una mujer. ¿Has sentido esa necesidad de pelearte con hombres en tu trabajo? Es que a mí no me gusta pelearme con nadie. Bueno, entonces, decir, muchas veces... O sea, yo creo que si hubiera peleado más, hubiera conseguido más. Sí. Pero y al final hay que pelear, porque lo que no se puede es bajar la guardia. Cuando tú estás en un puesto de dirección, y además cuando tú estás en un puesto de dirección que todo el mundo cree que es una tontería, pero empiezas a hacerlo de manera que no es ninguna tontería. Cuando empiezas, yo por ejemplo que dije que yo no quería solo la calidad teórica, sino la práctica, o sea, que todos los inspectores de calidad dependían de mí, que todas las cosas pasaban por mí
que todos los proyectos para que funcionaran tenían que llevar mi visto bueno y yo tenía la llave, por ejemplo, en compras, para comprar o no comprar, o sea, si yo decía que no se compra una turbina, no se compraba la turbina. Y entonces, de repente empiezan a decir, bueno, ¿qué se habrá creído? Entonces empiezas a pelear. Pero, o sea, no son peleas por llegar, son peleas porque te han dejado llegar, porque creían que era una cosa sin importancia. Claro, el día que el director general dice, como Inés diga, que cerramos el proyecto, lo cerramos hasta que se corrija alguna no conformidad, esto, lo que diga Inés, Esto, claro, de repente dicen, está. Y tienes que estar peleando permanentemente. Pero bueno, esa es la vida, tampoco pasa nada. O sea, ¿te has sentido sola cuando eras jefe? Pues sí, porque yo siempre he sido muy de equipo. El y ser de jefe pronto a veces es sentirse muy solo. tienes un equipo, y la verdad es que yo tenía un equipo fantástico y que todos a una conmigo, pero al final las decisiones las tienes que tomar tú. Y entonces esa soledad de no puedo echar la culpa a los demás, o sea, porque claro, es muy fácil decir, bueno, la culpa la tiene que no ha hecho bien la inspección, o la culpa la tiene o la culpa... No, o sea, la responsabilidad es mía y la decisión la tengo que tomar yo. Y eso es soledad, o sea, ahí te encuentras solo. Pero me imagino que mucho más solo se encontrará el director general, que yo no he llegado a ser director general, o el presidente de una empresa, ¿no? Cuando tiene que tomar decisiones, que al final las decisiones las tiene que tomar uno. O sea... yo que me considero muy demócrata, o sea, yo le pregunto a todo el mundo, yo puedo hacer ahí podemos hacer un brainstorming de a ver tú qué opinas, que no sé qué, pero al final la decisión la tomo yo. Y además, la gente lo tiene que tener muy claro. O sea, yo te puedo preguntar a ti lo que quieras, o a que esté aquí, pero al final la decisión la tomo yo. Puede coincidir con lo que tú me has dicho, o puede ser lo contrario, pero esa es mi responsabilidad. Para eso me han nombrado a mí, y para eso cobro, ya está. Entonces no hay otra. Está claro. No hay otra. Pero eso también es luego muy interesante, que yo por eso siempre digo que debería haber más participación de la gente en la dirección de las empresas. Sobre todo quizás en la de las grandes, a lo mejor las pequeñas esto lo hacen mejor, ¿no? Pero porque hay muchas cosas que no las entiendes hasta que estás en la dirección. O sea, que tú te has podido pasar, fíjate, en un comité de empresa además yo me habré inflado a decir disparates de la dirección, ¿no? Pero, no, he sido bastante respetuosa, pero bueno, podría, ¿no? Podría, porque el cuerpo te pide criticar. Y es que no tenemos información. Muchas veces porque no tienes por qué tenerla, porque tampoco es cuestión de que todo el mundo sepa todo y todos los trapos sucios, ¿no? Pero de vez en cuando, así casi en plan rotativo, el llevar a la gente a un comité de dirección y enseñarle lo que se cuece allí, estaría bien. A mí me sorprende realmente el bajo nivel de información que se da a los empleados en las empresas. Muy poco. Quizás las españolas, porque yo he trabajado en multinacionales y he estado acostumbrado siempre a que los números son transparentes, se ponen objetivos de crecimiento, se ponen objetivos de margen, la gente tiene que saber cómo va la empresa, sino cómo lograr vincular a la gente. Es imposible, y lo que tú dices, el comité de empresa tiene que estar informado. Además es su obligación estar informado, porque si no, no te puede ayudar. El comité de empresa no es alguien que tienes que engañar, ese comité de empresa es alguien que te tiene que ayudar. Porque yo siempre les decía a los del comité de empresa, digo, mira, los números nos salen, digo, si queréis nos cargamos la empresa y nos la cargamos entre todos. Pero claro, si los comités de empresa lo que haces es engañar y no lo dan los datos correctos, no va a entender la gravedad de los problemas. Ni te va a ayudar a solucionarlos, ¿no? Y como te pille que le has mentido una vez, ya no te va a querer nunca. Sí. Sí, por Pero eso. bueno, es cierto. Y hablando de liderazgo, ¿cuál es tu estilo de liderazgo? ¿O cuál crees que es el mejor estilo de liderazgo? Yo creo que si eres honesto, yo creo que si eres honesto y eres honrado y comunicas bien, tampoco... O sea, no sé si hay muchos o hay infinitos, o solamente debería haber dos. Pero yo no creo que es tan complicado lo del liderazgo. O sea, creo que no es tan complicado lo del liderazgo por un lado. Y creo que tampoco es obligatorio ser líder. O sea, que antes, yo me acuerdo cuando yo era más jovencita, que decían que líderes son un 2% de la humanidad, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que tiene un cierto, pues antes se llamaba carisma, o un cierto liderazgo. Luego, de repente, todos estos másteres de liderazgo les ha dado por decir que todos somos líderes, todos. Uh-huh. Entonces, que lo que hay son distintos estilos de liderazgo. Bueno, es otra manera de hablarlo, ¿no? Yo me acuerdo una vez que fui a alguien que nos dieron un máster ahí casi de liderazgo femenino y nos sacaron a la reina
no, la Isabel I, bueno, una cosa así, vamos, que no me levanté y me marché. Qué esperpento, ¿no? Pues, fue un esperpento, y cuando terminó era un tío buenísimo, ¿eh? Cuando terminó le dije, pero ¿no te da vergüenza decir que eso es liderazgo? O sea, esta es una tonta al culo que le ha tocado ser reina y que ni es líder ni es nada. O sea, que como ha pasado con muchas reinas, pobrecitas mías, porque no estaban preparadas. Y todo en la vida hay que prepararse. Pero bueno, pero eso no es otro estilo de liderazgo. Eso no es liderazgo. Dilo tranquilamente, eso no es liderazgo. O sea, no puedes coger a alguien que no tenga ningún tipo de liderazgo, que no le guste, y que además lo haga fatal, y decir que eso es otro tipo de liderazgo. Porque entonces estamos bajando mucho el nivel de los grandes líderes, que creo que tiene que haberlos. Bueno, pasemos a tu última, bueno, una de tus últimas actividades, que ha sido el contenido más altruista, ¿no?, de trabajar en una ONG. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo surgió esa oportunidad y qué es lo que te motivó? Bueno, eso es una idea que siempre la he tenido, pero que no me daba la vida. O sea, porque si empiezas, pues eso, trabajando en un puesto de dirección, 4 hijos, divorciada, tal, bastante con sobrevivir. O sea, y una cosa que yo creo que es importante también, que es que de vez en cuando hay que divertirse. O sea, que claro, la vida no puede ser un mar de lágrimas donde vamos a llorar todos mis problemas, ¿no? Hombre, o sea, yo siempre he hecho teatro, he procurado me he divertido también trabajando, las cosas como son, pero la parte lúdica, la de la vida, pues tiene que ser, es importante. Pero bueno, sí que después de todo eso y después de todas las cosas que has hecho en la vida, cuando vas llegando a la jubilación, dices, bueno, ahora me toca también dar un poco, que yo he recibido mucho. O sea, he podido estudiar lo que he querido, he podido formar una familia como he querido, he podido trabajar y tener la familia. Tengo 4 hijos magníficos, que además hablan muy bien de su madre, que lo cual me parece que tiene un mérito. Eso es un mérito. Hombre, porque yo siempre dije que iba a escribir el manual de la mala madre, pero vamos, o sea, he peleado mucho y al final dices, hombre, me han salido bien las cosas, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer algo por los demás. Y entonces vas viendo las necesidades que hay. O sea, gente que no puede estudiar, gente que no puede trabajar, gente que está en la miseria, gente que ha nacido en unos países donde pues eso, no hay electricidad, donde no hay nada. Entonces, vamos a dar algo. Entonces, Energías Sin Fronteras me parecía que era el sitio adecuado. Y entonces yo al principio pensaba más en la cuestión técnica, ¿no? Cuando te metes en una ONG te das cuenta que no solamente es la cuestión técnica, sino que es que hay mucho voluntarismo en las ONGs, pero luego hay que poner orden. Entonces, la parte esa de calidad, de medio ambiente, de responsabilidad social corporativa de una gran empresa, que tiene que estar todo muy ordenado para que aquello no sea una cosa caótica, a mí me vino muy bien. Entonces, cuando vi lo que había, dije, pues creo que es más importante que ponga un poco de orden en los manuales de gestión de... No la gestión, que los pobres gestionaban lo que podían, ¿no? Sino hacer un manual de gestión de proyectos, hacer un manual de sostenibilidad de proyectos, ver dónde están las cosas, o sea, ponerle cabeza... ¿Esta ONG qué hace? ¿Proyectos de ingeniería? Proyectos de ingeniería, sí, de renovables y de agua. O sea, es llevar energía y agua a los sitios más aislados, a zonas rurales, aisladas, donde no hay red eléctrica, donde no hay nada. ¿Y cómo se financia? Pues por voluntarios. O sea, hay voluntarios que trabajan, voluntarios que dan dinero y luego ir al que dé dinero. Porque eso se ha convertido también en un concurso oposición casi. O sea, cada vez que alguien va a dar dinero, estamos ahí todas las ONGs, porque hay muchísimas, peleándonos por coger algo de dinero. Luego hay amigos de Energías Sin Fronteras que pagan cada cierto tiempo una pequeña cantidad. La verdad es que en esos países con muy poco dinero se puede hacer mucho. O sea, poner unas placas fotoeléctricas en un hospital de Benín, que los pobres están ahí, que en mitad de la operación se les cae la luz porque están con un generador horrible. Ponerles unas placas ahí para que puedan operar dignamente, cuesta 4 duros. O sea, ponerles a los niños en los pueblos unas farolas solares para que puedan estudiar, es baratísimo. ¿Cuál es tu labor ahí? Yo empecé de adjunta al secretario general y en sostenibilidad de proyectos. Y ahora estoy llevando de responsable de sostenibilidad de proyectos, otra vez llevar un poco, poner orden.
O sea, que tengamos manuales, que haya checklist para que se pueda comprobar. Y al final lo que tenemos es muy bien ordenado, que de hecho yo suelo dar bastantes cursos de cómo hacer que un proyecto sea sostenible, porque nos dimos cuenta que es que a los 2 años tú haces un proyecto maravilloso, sacas la foto, vas a los 2 años y no hay nada. Y no hay nada. Entonces, para que no pase eso, ¿no? Entonces, sostenibilidad técnica, económica, institucional, ambiental, tal, todo bien organizado, todo con puntos de chequeo, todo haciendo un seguimiento. Después hacemos un seguimiento de 5 años después de los proyectos para que saber que lo están manteniendo bien, que están operando bien. ¿Cuántos proyectos hacéis al año, más o menos? Uy, pues mira, si me lo hubieras dicho te traigo todos los datos, porque he hecho la memoria, pero vamos, para hacer 50 proyectos a lo mejor al año, fácil. Empezamos haciendo más que nada en África y en Sudamérica, y ahora estamos empezando a hacer en España, que también hay mucha miseria, ¿no? Sobre todo en granjas, por ejemplo, de inmigrantes, una quesería que había en mitad de la nada, o sea, gente que cogen, pero que no pueden hacer más porque no tienen electricidad. Es una labor muy bonita, además. Muy bonita, la verdad es que es muy bonita. Mujeres maltratadas, les pusimos en un hogar en mitad de la nada para que no les encuentren sus maridos. Están en mitad de la nada que no tenían luz. O sea, es que hay pequeñas cosas, con Cáritas hacemos también muchas cosas de darles cursos, de cómo no gastar tanto, como la factura de la luz, en qué consiste, o sea, trucos, tal. Es que hay muchísimas cosas que hacer, muchísimas. Muy interesante, Inés. No nos damos cuenta. Y aparte de esto lo haces simultáneamente con tu rol de vicepresidenta de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? Pues mira, me apunté primero porque en la comisión de calidad, porque cuando me hicieron directora de calidad, que dije, aquí quién sabe de calidad, a ver, ¿de quién puedo aprender? Entonces me dijeron, pues hay una comisión en el Colegio de Ingenieros Industriales. Yo la verdad, esto que quede así entre nosotros, no estaba ni colegiada. Y entonces dije, bueno, pues me voy a colegiar, me voy a ver que esta comisión, y entonces vi que, claro, es que hay mucha gente que sabe mucho, es que hay mucho talento escondido por el mundo. Y entonces en comisiones de estas, entonces empecé ya un poco. Y al final también hubo una comisión deontológica en el colegio que también, cuando hizo falta más gente, me llamaron. Yo creo que es un poco siempre, porque sí es verdad, bueno, eso parece modestia aparte, que sí tengo pinta yo de ser honrada y honesta. O sea, que yo siempre digo la verdad. Hombre, yo creo, y además de que te gusta hacer muchas cosas, que eres muy activa. Pero de no engañar a nadie y tal. Entonces, bueno, pues había una comisión deontológica para defender también a la gente un poco contra ingenieros industriales que puedan hacer mal su función, y me metí ahí. Bueno, y así me fui haciendo un poco también más con la gente que dirigía, con la asociación, con el colegio y tal. Y cuando hubo una vacante, pues me llamó el que iba de presidente, y me dijo, oye, yo quiero que vengas conmigo porque me gusta como el carácter que tienes, cómo resuelves las cosas y tal. Y como te gusta hacer muchas cosas de culturales, lúdicas y tal, que es un poco a lo que se dedica la asociación, que es el complemento del colegio, que es como más técnico y tal. Y dije, bueno, pues vale. Y así entré de vicepresidenta de la asociación, y también estoy en la Junta de Gobierno del colegio. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Pues ya llevo 4 años. O sea, luego ha cambiado el presidente, pero yo he seguido de vicepresidenta. Me dijeron que si quería ser presidenta, y dije que yo de número 2 me encanta. Pues a mí el número 2 me parece una cosa maravillosa. Bueno, tú sabes que este programa además tiene el patrocinio de la Fundación para el Desarrollo de la Innovación Industrial. Perdón, que lo he dicho mal. Para el Fomento de la Innovación Industrial, que siempre me equivoco. Ahí tenemos un común amigo, creo que es José María, siempre Martínez Val. Martínez Val, porque es extraordinario. ¡Qué figura! Y seguro que le gustará que cerremos el programa hablando del futuro de la ingeniería. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que tenemos que bajar un poquito el nivel iba a decir de cabreo de la gente, ¿no? Pero hacerlo un poco más suave sin perder el esfuerzo. O sea, yo creo que a los jóvenes decirles que hay una cultura de esfuerzo que merece la pena, porque cuanto más te esfuerzas, más frutos puedes dar. Lo mismo que te digo, que cuanto más alto estás en una empresa, más bien puedes hacer para la gente. O sea, que
que a veces se llama ambición y te dicen, no, es que ser ambicioso es malo. No, la ambición no es mala. Yo creo que hay que ser ambicioso. Incluso gente que es extremadamente ambiciosa también hace falta, ¿no? Porque son luego los tractores de los demás que no somos para tanto. Pero yo creo que la ambición es buena. Entonces, hay que ser ambicioso en la vida, hay que esforzarse en la vida, hay que ponerse retos, pero todo como con una alegría, con una felicidad, con un esto merece la pena, no machacar por machacar. Entonces, ese equilibrio entre te tienes que esforzar y te voy a exigir mucho, pero te va a merecer la pena, porque vas a estar mucho más contento, luego vas a poder hacer muchas más cosas, creo que es lo que nos falta un poco en las escuelas de ingeniería industrial. Pero si llegamos a ese equilibrio, sin perder el nivel de exigencia, es una carrera difícil, va a seguir siendo toda la vida una carrera difícil. Y eso, nos pongamos como nos pongamos, va a ser así, porque hay que estudiar mucho, porque hay que saber muchas cosas para poder luego ejercer en el mundo de la técnica, ¿no? Hay que entender muchas cosas y para eso hay que estudiar mucho, no queda otra. Pero vamos a hacerlo con un poco más de alegría, con un poco más de motivación, otras aptitudes, ¿no? Ver la parte buena, la motivación. Claro. Y eso, y el profesor que no le apruebe la gente, el que es malo es el profesor, no los alumnos. Muy bien, Inés. Pero José María Martínez Val ha sido un profesor excelente, dicho, a mí no me ha dado clase, ¿eh? A mí me dio clase y doy fe impresionante. Porque, bueno, que también fue el segundo premio Planeta, o sea, es un tío que le gusta la comunicación, que explica las cosas muy bien y que está preparado para esto. Inés, muchísimas gracias por venir al programa vosotros. Y estás invitada para volver cuando quieras. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.